Bienvenidos a todos a nuestra serie de capacitación de NASA ARSET, LiDAR espacial para el monitoreo de la estructura y biomasa de la vegetación usando JEDI. Hoy les presentamos la primera sesión de nuestra capacitación, que es la introducción al LiDAR de forma de onda completa. Mi nombre es Savannah Cooley. Soy investigadora en el Centro de Investigación Ames de la NASA en el Bay Area Environmental Research Institute en Mountain View, California. Y también soy formadora del equipo de conservación ecológica de ARSET. Antes de sumergirnos en el contenido técnico, diré algunas palabras rápidas sobre el programa ARSET. El programa ARSET ofrece capacitaciones gratuitas sobre el uso de datos de teledetección y modelos, así como métodos y herramientas para la comunidad global científica y de aplicaciones. Nuestras capacitaciones están adaptadas a diferentes niveles de experiencia, que van desde introductorias hasta intermedias y avanzadas. Las capacitaciones de ARSET se centran en 7 temáticas: agricultura, clima y resiliencia, desastres, conservación ecológica, salud y calidad del aire y recursos hídricos. Las capacitaciones de ARSET pueden ser en línea o presenciales. Todas son gratuitas y utilizan datos y software de código abierto. Algunas de nuestras capacitaciones son presentadas en inglés y en español, como esta. Pero todas las capacitaciones cuentan con las presentaciones en PDF disponibles en español. Comenzaremos hoy dando una descripción general de esta serie de capacitación, LiDAR espacial para el monitoreo de la estructura y biomasa de la vegetación usando JEDI. Ahora, demos un vistazo general a esta serie de capacitación. Una meta principal de esta capacitación es responder a la pregunta que ven en la pantalla: ¿qué está pasando bajo el dosel del bosque? Los satélites tradicionales nos dan una vista desde arriba, pero el LiDAR espacial, como el de la misión JEDI que estudiaremos, nos permite ver la estructura tridimensional de los ecosistemas. JEDI observa la estructura forestal en más de 20.000 millones de ubicaciones en la Tierra. Aprenderán a usar estos datos. Al finalizar las 3 sesiones de esta capacitación, ustedes serán capaces de manejar los datos de JEDI de principio a fin. Esto incluye desde entender los principios físicos del LiDAR y acceder a los datos, hasta utilizar productos específicos de estructura, biomasa y la Applications Programming Interface o API, conocido como OB1, para analizar cambios en los recursos forestales. Para aprovechar al máximo esta serie, recomendamos haber completado la capacitación Fundamentos de la Percepción Remota de ARSET. Además, en esta diapositiva encontrarán enlaces a otras capacitaciones que pueden ser de gran ayuda para profundizar en temas específicos. Por ejemplo, tenemos una capacitación sugerida que comparte información sobre LiDAR y conceptos básicos para acceder a los datos de JEDI y ISAT. Tenemos otra sobre la interpretación de imágenes de LiDAR espaciales históricos y actuales, y una para familiarizarse con el altímetro láser aerotransportado ELVIS. También tenemos algunos tutoriales de acceso a LPDAC, donde se encuentra la mayoría de los datos de JEDI. Nuestra capacitación se divide en 3 sesiones. Hoy, en la sesión 1, nos centraremos en los fundamentos del LiDAR de forma de onda completa y realizaremos ejercicios prácticos con datos de nivel 1 y 2 de JEDI. Las próximas sesiones abordarán productos de datos más derivados y la estimación de biomasa.
Recuerden que la tarea final se asignará después de la última sesión. Se otorgará un certificado de finalización a los participantes que asisten a todas las sesiones en vivo y completen la tarea antes de la fecha límite establecida 2 semanas después. Entonces sería el 20 de noviembre de 2025. Y con esta introducción comenzaremos el inicio de la sesión 1. Introducción al LiDAR de forma de onda completa. Hoy los acompañaremos 2 instructoras. Nuevamente, mi nombre es Savannah Cooley, del Centro de Investigación Ames de la NASA. Y nos acompaña Nayara Pinto, quien es científica investigadora en NASA Jet Propulsion Laboratory. También me gustaría reconocer a mis colegas del equipo de conservación ecológica de ARSET, quienes han apoyado la creación de esta capacitación. Sativa Cruz, Juan Torres Pérez y Justin Fain. Para el final de la sesión de hoy, nuestro objetivo es que puedan identificar los principios físicos del LiDAR, diferenciar los tipos de sensores y, lo más importante, acceder y visualizar datos de forma de onda completa para analizar la estructura de la vegetación. Pueden escribir sus preguntas en cualquier momento durante la sesión. Intentaremos responder todas las preguntas durante las 2 sesiones de preguntas y respuestas. Si no hay tiempo para responder a todas en las 2 sesiones, no se preocupen. Publicaremos un documento de todas las preguntas con respuestas escritas, el cual será publicado en la página de esta capacitación en un par de días. Comencemos con la sección 1. Que se enfoca en los fundamentos de la teledetección de LiDAR. En esta diapositiva vemos la diferencia fundamental entre sensores pasivos y activos. Los sensores pasivos, como una cámara o el satélite Landsat, dependen de una fuente de energía externa, como el Sol. Miden la energía que es reflejada por la superficie de la Tierra. En cambio, los sensores activos, como el LiDAR o un radar, emiten su propia energía y miden la señal que regresa. Esto les permite operar de día y de noche y obtener información estructural única. El principio del LiDAR se basa en la altimetría láser. Como ilustra la fórmula, el sistema mide la distancia a un objeto calculando el tiempo que tarda un pulso de luz en viajar, rebotar en el objetivo y regresar. Al conocer la velocidad de la luz, podemos determinar esa distancia con una alta precisión. Gracias a su capacidad para penetrar la vegetación, el LiDAR nos permite medir parámetros clave que son invisibles para otros sensores. Podemos obtener modelos de elevación del terreno, medir directamente la altura del dosel y, lo más importante para esta capacitación, caracterizar la estructura vertical de la vegetación, es decir, cómo se distribuyen las hojas y ramas en diferentes alturas. Los sistemas LiDAR para aplicaciones terrestres, como JEDI, operan en el infrarrojo cercano, una longitud de onda que se refleja muy bien en la vegetación. Otros sistemas, como ISAT-2, usan luz verde. Es importante recordar que las frecuencias de estas longitudes de onda, a diferencia de las frecuencias de microondas, por ejemplo, no pueden penetrar a través de las nubes. Como vemos en la imagen, los sensores LiDAR se pueden desplegar en diferentes plataformas. El LiDAR terrestre ofrece la mayor precisión para áreas pequeñas. El LiDAR aerotransportado, montado en aviones o drones, ofrece un equilibrio entre resolución y cobertura. El LiDAR espacial, como JEDI, nos proporciona una cobertura casi global, ideal para estudios a gran escala.
Existen tres tipos principales de mediciones LiDAR. El LiDAR de retorno discreto registra solo los picos de energía, como el primer rebote en la copa de un árbol y el último en el suelo. El LiDAR de conteo de fotón único, usado por ISAT-2, es extremadamente sensible y detecta fotones individuales. Finalmente, el LiDAR de forma de onda completa, que es el enfoque de hoy, captura todo el perfil de energía que regresa, dándonos una imagen mucho más detallada de la estructura vertical de la vegetación. En el caso del LiDAR discreto, el pulso de retorno se clasifica en uno o más retornos discretos, normalmente de 1 a 5. Los retornos se registran cuando la intensidad supera un umbral predefinido del sistema. Los últimos retornos son especialmente importantes para la detección del suelo. La decisión de usar uno u otro tipo de LiDAR implica un equilibrio entre el nivel de detalle vertical capturado y la cobertura espacial alcanzable para un proyecto determinado. Aquí se muestra una ilustración de un estudio realizado en Taiwán. Podemos observar en el mapa que los puntos verdes son de LiDAR de forma de onda completa de JEDI. Esos puntos verdes de JEDI están mucho más separados en el espacio, pero proporcionan información más precisa sobre la distribución vertical de la biomasa. Por otro lado, los datos discretos aéreos, que corresponden a los puntos marrones, tienen mayor densidad espacial, pero proporcionan menos información sobre el perfil vertical. Esta diapositiva ilustra perfectamente lo que es una forma de onda completa. A la izquierda vemos una nube de puntos de un bosque. A la derecha vemos cómo el LiDAR de JEDI no solo detecta puntos, sino que registra un perfil continuo de energía. La forma de esta onda nos dice exactamente dónde se concentra la vegetación, desde la copa más alta hasta el suelo. Es como una ecografía del bosque. Ahora vamos a comenzar con sección 2, LiDAR de forma de onda completa de la misión JEDI. Ahora, hablemos de la misión JEDI. Como pueden ver, JEDI está instalado en la Estación Espacial Internacional. Desde ahí, nos provee con observaciones LiDAR de alta resolución vertical de la estructura 3D de la Tierra, enfocándose principalmente en los bosques. Este diagrama es clave para entender cómo JEDI muestrea la Tierra. JEDI utiliza 3 láseres que se dividen en 8 haces. Estos haces crean 8 transectos paralelos de mediciones sobre la superficie, separados por unos 600 metros. A lo largo de cada transecto, JEDI toma una medición, o huella, de 25 metros de diámetro cada 60 metros. JEDI ofrece una jerarquía de productos de datos, desde nivel 1 hasta el nivel 4. Los niveles inferiores, como el L1B, contienen las formas de onda geolocalizadas. El L2A derive de ahí las métricas de altura del dosel. Los niveles superiores, como el L4A, proporcionan estimaciones de biomasa. En los ejercicios de hoy, nos enfocaremos en los datos de L1B y L2A. De una sola forma de onda de JEDI, podemos extraer una cantidad increíble de información. La forma de la onda nos revela la estructura de la vegetación dentro de esa huella de 25 metros. A partir de ella, calculamos las métricas de altura relativa, o RH. Estas métricas de RH nos indican
o qué altura se encuentra un determinado porcentaje de la energía láser de vuelta, lo que nos permite cuantificar la distribución vertical del bosque. Aquí vemos un ejemplo de un bosque mixto de pino y frondosas en el Bosque Nacional Bankhead, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. La forma de onda muestra una señal fuerte y distribuida en parte superior, que corresponde a la vegetación aérea, y un pico claro al final, que es el retorno del suelo. Esta es una zona del bosque donde algunos árboles aparecen de color marrón, lo que indica daños y posible mortalidad, probablemente debido a la presencia de Dendroctonus frontalis, que es el escarabajo del pino del sur. Actualmente, este escarabajo está muy extendido en esta región. La amplia distribución y los múltiples picos de retorno a lo largo de este perfil de elevación podrían indicar la presencia de algunos árboles sanos y ramas intactas en varias capas del dosel en la imagen, a pesar de la extensa infestación de escarabajos en el área circundante inmediata al norte. En este caso, la señal de la vegetación es mucho más débil y el retorno del suelo es muy fuerte. Esto sugiere una cobertura arbórea escasa o árboles con poco follaje, donde la mayor parte de la energía láser llega directamente al suelo. Aunque en el mapa base satelital de Esri Worldview vemos algunos árboles verdes en la huella amarilla, es importante tener en cuenta que podría haber una desconexión temporal entre el mapa base de imágenes satelitales y la toma de Jedi que observamos aquí. Las imágenes del mapa base de Esri Worldview provienen de diferentes fechas de adquisición, y la fecha exacta de adquisición de esta imagen podría ser entre 2019 y 2024. Por otro lado, la toma de Jedi aquí es de 2019. Por lo tanto, es posible que se haya registrado cierta recuperación o rebrote de árboles en las imágenes satelitales ópticas. Este es un ejemplo aún más claro de un área sin árboles. La forma de onda muestra un único pico dominante, que es el retorno del suelo. No hay señal de vegetación aérea. A veces, las formas de onda son más complejas, como en este ejemplo. Aquí es difícil distinguir visualmente dónde termina la vegetación y dónde comienza el suelo. Esto puede ocurrir en terrenos con pendiente o con vegetación muy densa cerca del suelo. Los algoritmos de Jedi están diseñados para interpretar estas señales, pero a veces las marcan como de baja calidad. Los retornos terrestres complejos podrían indicar mediciones potencialmente más ruidosas, y ese ruido puede ser del sistema o ruido térmico. También puede indicar terreno más heterogéneo dentro de esas huellas. En terrenos inclinados, la huella de Jedi de 25 metros puede muestrear a través de gradientes de elevación. Combinado con la incertidumbre de geolocalización de Jedi, que es aproximadamente 10 metros, la elevación del terreno supuesta podría no representar el terreno real dentro de la huella. Ahora, vamos a volver a las métricas de altura relativa, o RH. Como muestra el gráfico de la derecha, el perfil de energía acumulada nos permite definir estas métricas. Por ejemplo, el RH98 o RH100 nos dan una excelente estimación de la altura total del dosel. Otras métricas, como RH50,
nos informan sobre la altura a la que se concentra la mitad de la biomasa, lo que es útil para entender la estructura del sotobosque. Aquí vemos cómo se ven las métricas RH en un mapa. Cada punto a lo largo de las trayectorias de Jedi representa una medición de la altura del dosel, en este caso usando RH 95, en una región de Ucayali, Perú. Podemos ver claramente las diferencias de altura entre las plantaciones de palma aceitera, que son más bajas y homogéneas, y los bosques circundantes. Esta gráfica muestra cómo los perfiles de energía acumulada difieren entre bosques maduros, bosques secundarios y áreas de regeneración joven. Recuerden que las métricas RH 95 hasta RH 100 resaltado en el cuadro rojo corresponden a la altura del dosel. Observamos que la clase de bosque maduro, en azul, presenta las mayores alturas del dosel y la menor varianza en relación con el rebrote de vegetación secundaria y joven. Por otro lado, RH 50, resaltado en el cuadro rosa, corresponde a la altura de la energía media e indica la distribución de la vegetación del sotobosque, que también varía según el tipo de bosque. Observamos nuevamente que la clase de bosque maduro presenta los valores RH 50 más altos en relación con el rebrote de vegetación secundaria y joven. Ampliando el análisis anterior, esta diapositiva compara las métricas de altura en diferentes usos del suelo, incluyendo bosques y cultivos agrícolas, como el cacao y la palma aceitera. Como vimos anteriormente, la altura del dosel maduro y los valores de RH 50 son los más altos en relación con todas las demás clases. Los bosques secundarios presentan la mayor varianza en la altura del dosel y los valores de RH 50, lo que refleja que estos bosques se encuentran en múltiples etapas de regeneración. Normalmente, el rebrote forestal temprano presenta una altura de vegetación baja y homogénea y una alta densidad de tallos, con predominio de especies pioneras jóvenes con mínima biomasa leñosa y sin dosel desarrollado. Estructuralmente, esperamos que esta etapa tenga una altura del dosel baja, con baja varianza de altura a lo largo del espacio y sin capas de dosel distinguibles. Esto es generalmente lo que observamos en los dados, con las métricas de RH de la clase de rebrote de vegetación joven, baja varianza en la altura del dosel y baja varianza en RH 50. En contraste, los bosques secundarios en etapas avanzadas de exclusión de tallos eventualmente presentan capas de dosel y otras similitudes estructurales con el bosque maduro. No obstante, aún esperábamos que la clase de bosque secundario presentara una mayor variación en la altura del dosel y los valores de RH 50 en relación con el bosque maduro, debido a las diferencias más amplias en las etapas de cierre del dosel incluidas dentro de la clase única de bosque secundario en nuestro conjunto de datos. Por otro lado, la clase de rebrote de vegetación joven y todas las clases agrícolas muestran los valores más bajos de altura del dosel y RH 50, así como la menor variación en estas métricas. Esto tiene sentido en el contexto de que estas clases generalmente tienen una menor diversidad de árboles y, por lo tanto, una menor variación en las características estructurales que observamos. Podemos observar que las plantaciones agroforestales de cacao presentan una variación ligeramente mayor en la altura del dosel que las plantaciones de monocultivo de cacao y palma aceitera.
Es crucial entender las limitaciones de Jedi. Primero, existe un error de geolocalización de unos 10 metros, lo que requiere cuidado al analizar áreas heterogéneas. Segundo, como ya mencionamos, el LiDAR no puede penetrar las nubes. Tercero, Jedi proporciona un muestreo a lo largo de sus trayectorias, no una cobertura completa o de pared a pared, como una imagen de Landsat. Finalmente, la pendiente del terreno y la densidad del dosel pueden afectar la calidad del señal. Antes de comenzar con la sección 3, tenemos ahora 15 minutos para preguntas. Ok. Voy a comenzar. ¿Cuál es el rango temporal de la data? Imagino que esta pregunta se refiere al rango temporal de todos los datos de Jedi. Entonces, Jedi comenzó a coleccionar datos en 2019, en abril de 2019. Y habían algunos periodos, algunos meses donde paró de coleccionar datos, pero después, básicamente desde 2019 hasta hoy en día, sigue coleccionando datos y hay algunos periodos que podemos poner en el documento específico y que vamos a publicar después de esta capacitación. Pero sí, tenemos esos años de datos que Jedi ha estado tomando observaciones. ¿Podrías, por favor, aclarar a qué se refiere el RH50 y RH95? Sí, muy bien. Esto se refiere, voy a comenzar con RH95 porque creo que es más intuitivo físicamente, ¿no? Cuando estamos pensando en un bosque. El RH95 se puede pensar equivalente a la altura del dosel. Entonces, con la forma de onda es la altura en que 95% de la energía se ha regresado. Entonces, esa es la definición física basada en la forma de onda que con esa información derivamos la altura del dosel. Y en la diapositiva de la capacitación número 29 y también con todos los ejemplos en diapositivas número 30 hasta 33, son demostraciones, ¿no? de diferentes formas de onda completa en donde podemos derivar esas métricas de altura relativa o RH. Entonces, RH50 es la altura en que 50% de la energía total de la onda de forma completa de Jedi se ha regresado. Entonces, en términos biológicos, cuando estamos pensando en un bosque, la energía RH50, la altura de RH50 va a variar dependiendo de la cantidad de biomasa que hay en el sotobosque, ¿no? Abajo del dosel, dependiendo de la estructura del bosque, vamos a observar alturas diferentes de RH50. Por ejemplo, en un bosque tropical, en donde hay un sotobosque denso, vamos a ver un RH más elevado, probablemente, si hay varias capas de sotobosque en particular.
que un bosque donde no hay tantos niveles de sotobosque. Entonces, y Nayara, si tienes algo para agregar con esta respuesta, por favor, puedes participar también. Ok. No tengo nada a agregar. Gracias, Sabah. Ok, sí. Voy a seguir entonces con pregunta 3. La pendiente del terreno slope tiene un impacto determinante en la señal que vuelve al sensor y las mediciones de altura del dosel sufren por ello. ¿Qué medidas recomiendan para reducir este bias? Sí, una pregunta muy importante, ¿no? Lo que recomendamos es aplicar varios filtros de calidad. Y en la demostración enseguida ustedes verán cómo hacer eso. Tenemos dos en particular que usamos, que es el degrade flag, que es el nombre en inglés, y el quality flag. Entonces, usando esos dos, es lo que podemos eliminar las observaciones en donde hay una probabilidad grande de estar contaminados o no, es que son mejores para excluir del análisis. Muy bien, vamos a pregunta 4. Y también quería decir para pregunta 3, si todavía hay preguntas después de la demostración que vamos a hacer enseguida, podemos regresar porque vamos a abrir otra sesión de preguntas y respuestas después de las demostraciones. Entonces podemos regresar a esta pregunta porque es muy importante. Ok, pregunta 4. ¿Es posible filtrar mediante algún quality flag las señales que podrían estar afectadas por pendiente o por dosel muy denso? ¿Hay algún umbral de pendiente donde los datos no generan una buena respuesta? Ok. En general, sí, es posible identificar las observaciones que son probablemente afectados por pendiente y por dosel muy denso también, pero yo no creo que hay como un umbral específico para hacer eso, ¿no? Es más como, por ejemplo, uno de los filtros que podemos considerar es que hay 6 algoritmos diferentes y esto es parte del procesamiento de Jedi, que esos 6 algoritmos están usados para identificar la superficie de la Tierra. Y entonces, con eso, cuando esos 6 algoritmos tienen una diferencia de estimación en dónde está la Tierra, como la superficie, eso es una indicación de que es muy probable que esa observación está afectada por pendiente. En el caso de un dosel muy denso, es más común en lugares tropicales, ¿no? Donde hay bosques con una densidad de árboles mayor. Es común que esos casos a veces ni se puede, a veces como la energía del láser no llega hasta el suelo. Entonces, en esos casos también
tendríamos una diferencia de esos 6 algoritmos de identificación del suelo y también estarían excluidos. Entonces, creo que con estos dos casos, como de todos modos, el mismo quality flag como excluiría esos dos casos, pero por razones diferentes, ¿no? Uno por causa del pendiente y el otro por causa del dosel muy denso. Sí. Ok, voy a... ¿algo para agregar? Sí, dos cosas. Uno, se puede medir cuán ancho es el pico de suelo, porque el efecto el terrain, no sé cómo se dice terrain, de la slope, es que el pico de suelo se hace muy ancho. Entonces, esta es una indicación, pero en algunos casos el mejor que se puede hacer es simplemente no usar estos datos, pero sí hay algunos ejemplos donde se calculó el bias, cuál fue la diferencia de altura de vegetación en estas áreas. Y así que yo puedo agregar estas referencias en el documento de Q&A. Y ni todas son de JEDI, algunos son de un otro instrumento que se llama ISAT, pero así es un ejemplo de cómo se tratan los datos en áreas con elevación, topografía más compleja. Gracias, Nayara. Gracias. Sí. Vamos a continuar con pregunta 5. ¿Cuál es la cobertura de JEDI? JEDI está a bordo la Estación Espacial Internacional y por lo tanto sigue su trayectoria orbital, cubriendo latitudes entre 51.6 grados norte y sur, y así que perderá las regiones del extremo norte y sur del globo. Y como ya dije, JEDI ha estado recopilando datos desde abril 2019 y esos datos están disponibles públicamente a través del LPDAC para productos de nivel 1 y 2 que vamos a explorar hoy. Y también el ORNLDAC, que son para los productos más procesados, niveles 3 y 4, que las siguientes sesiones es la semana que viene, sesión 2 y sesión 3 van a explorar más. Y como vimos en la diapositiva número 27, también tenemos una explicación de cómo el instrumento tiene varios, no voy a entrar en más detalles de la diapositiva 27 ahorita, por el momento, pero tendré una explicación publicada en el documento de preguntas después de esta capacitación, donde entra en más detalle de la cobertura de JEDI. Y voy a responder más una pregunta ahorita y después continuaremos con las demostraciones. Y si no llegamos a poder responder a todas estas preguntas en la segunda sesión, pueden ver sus preguntas y las respuestas en el documento después de la capacitación. Entonces, voy con pregunta 6. Si no entendí mal, a mayor acumulación de RH, puedo suponer que mayor altura. Ok, primero voy a clarificar cómo funcionan las métricas RH, altura relativa, ¿no? Entonces, los números RH, por ejemplo, 0, 25, 50, 95, representan los percentiles de energía acumulada. No, pero no son valores que se acumulan o suman. Por ejemplo,
RH95 significa la altura a la cual se ha recibido el 95% de la energía retornada acumulada. Y este valor de altura es lo que representa la altura del dosel, que usamos en muchas de las aplicaciones. Por ejemplo, si el RH95 es igual a 30 metros, eso significa que el dosel tiene aproximadamente 30 metros de altura, o que algunos árboles dentro de la observación de 25 metros de diámetro, ¿no? de una observación de JEDI. Sin embargo, RH50, altura de energía mediana, puede ser bajo, incluso como en bosques altos si hay poco sotobosque. Entonces, esto indica cómo se distribuye verticalmente la vegetación, no necesariamente la altura total. Entonces, quería clarificar eso, y si quedan algunas dudas, podemos regresar a esta pregunta en la sesión de preguntas y respuestas después de las demostraciones. Entonces, muchas gracias por la participación y por las preguntas excelentes. Y vamos ahora a nuestras 2 demostraciones. Muy bien. Comencemos ahora con sección 3. Aplicaciones prácticas de ecosistemas forestales con datos de forma de onda completa de JEDI. El ejercicio 1 se centrará en la exploración de datos JEDI nivel 1B. Realizaremos una búsqueda espacial de archivos JEDI L1B en nuestra área de interés. Posteriormente, aplicaremos filtros de control de calidad y representaremos gráficamente un conjunto seleccionado de formas de onda en nuestra área de estudio. Hay 2 objetivos de este ejercicio. Uno es permitir a los participantes acceder, filtrar y visualizar datos completos de las formas de onda JEDI nivel 1B utilizando las API de NASA Earth Data. El segundo objetivo es enseñar la interpretación de las características de las formas de onda para el análisis de la estructura de la vegetación. Para cumplir con estos 2 objetivos, tenemos 9 actividades escritas aquí que vamos a hacer en el ejercicio. Vamos a usar un área de interés adentro del Bosque Nacional Bankhead en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Y ustedes pueden modificar el cuadro delimitador de latitud, longitud, predeterminado a su propia área de interés si clona el repositorio de GitHub y modifica su copia local del código de Google Colab. Y todas las instrucciones para hacer todo esto va a estar incluido en el notebook en Google Colab. El periodo de tiempo comienza con la colección de datos de JEDI el día 1 de abril de 2019 hasta el 3 de octubre de 2025. Ahora, los guiaré a través de un notebook de Python para procesar datos LiDAR de forma de onda completa de JEDI nivel 1B de la NASA. Como recordatorio, JEDI recopila información 3D detallada sobre los bosques y la topografía de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Este notebook demuestra cómo buscar, descargar, filtrar por calidad y visualizar datos de forma de onda de JEDI nivel 1B para un área de interés específica. Este es el archivo README del repositorio. Es una lista que tiene todos los pasos de configuración, pero los recorreremos juntos en el entorno de Google Colab.
Haremos clic en el botón donde dice Google Colab en la parte superior del archivo README, que nos llevará al notebook de Python que se muestra aquí. Comenzaremos con el paso 1, que es clonar el repositorio de GitHub. Esto les permitirá acceder a este notebook y cualquier archivo complementario. Presionaremos el botón de reproducción aquí para ejecutar la celda. Pueden hacer clic en ejecutar de todos modos para la advertencia, ya que el script no fue creado por Google. Así está escrito en la pantalla. Y así se verá la salida una vez que muestra 100% completado. Pueden pasar a la siguiente celda, que implica instalar las bibliotecas requeridas. Hay varias bibliotecas de Python que necesitas y vamos a usar pip para hacer esas instalaciones. Earth Access es la biblioteca que usamos para autenticarnos con la NASA y buscar en los archivos de datos. H5Py se usa para leer el formato de archivo HDF5 de Jedi. GeoPandas se usa para operaciones de datos espaciales. Matplotlib y Seaborn se usan para crearnos visualizaciones. Y finalmente el Folium se usa para mapeo interactivo. Una vez que veamos en la parte inferior de la salida que todas las bibliotecas se importaron correctamente, podemos pasar al siguiente paso, montar su Google Drive. Ejecutaremos esa celda y para hacer esto necesitan estar conectados a una cuenta de Google Drive. Eligen la cuenta que desean usar y presionen continuar una vez que aparece. Y es posible que tengan que hacer esto 2 veces. Me sucedió a mí durante una de mis configuraciones. Entonces, cuando se complete exitosamente, dirá montado en y luego mostrará Content y después Drive. En esta siguiente parte, nos autenticaremos con NASA Earth Data. Necesitarán ingresar sus credenciales cuando se les solicite. Estas son gratuitas y pueden obtenerse en earthdata.nasa.gov. Antes de ejecutar la celda, quiero resaltar en el código que estamos usando el área de interés o AOI, predeterminada, que está en William Bankhead National Forest y el área circundante en Alabama, Estados Unidos. Si desean modificar esto durante la demostración, ya sea ahora o después de revisar este primer ejemplo, pueden actualizar este cuadro delimitador. Noten que hay 4 coordenadas que deben ingresar separados por comas. Y aquí están las coordenadas que corresponden al AOI de este ejercicio. Pero vean aquí los 4 que pueden modificar ahora o también para la tarea de esta sesión. Bien, voy a ejecutar esta celda donde verán que nos solicita ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña de Earth Data. Una vez completado, el resto de la celda se ejecutará. También señalaré que tenemos un rango temporal definido
aquí abajo. Y ese rango temporal cubre todos los datos de Jedi disponibles hasta la fecha. La búsqueda de datos comienza enfocándonos solo en los haces de potencia completa, los Fold Power Beams, lo que aumenta la probabilidad de tener datos de calidad. Cuando aplicamos el filtro, muchos de los datos de los láseres de haces de cobertura se eliminan, así que queremos enfocarnos en los haces de potencia completa por ahora. Esta función, Search Jedi L1B, toma el cuadro delimitador que proporcionamos, el rango temporal de los datos que buscamos y un límite máximo de resultados para limitar el tiempo de procesamiento que gastaremos recuperando los datos. Una vez que se devuelvan estos archivos, hay un paso para extraer los datos, así que veamos la salida aquí. Por cuestión de tiempo, vamos directamente a ver la parte superior de la salida, donde podemos ver nuestro rango de longitud y latitud y el enfoque solo en los haces de potencia que se enumeran aquí. Estos son los gránulos que se recuperaron. Nuevamente, se buscó un máximo de 20 para este periodo de tiempo. Para los propósitos de esta demostración, el código se detendrá en el primer gránulo que tenga datos de calidad. Si el primer gránulo no tuviera datos, entonces el código intentaría automáticamente con el siguiente archivo en la lista. Esto puede tomar un poco de tiempo, específicamente el paso de procesamiento, porque cada archivo puede tener varios gigabytes. Aquí es el nombre del HDF que usaremos para este ejemplo. Y en este caso, de este HDF5, vemos que el tamaño es 4.19 gigabytes. Para los propósitos de esta demostración, varios archivos en esta lista no pasaron el filtrado de bandera de calidad y no tenían datos de calidad. Así que fueron omitidos. Escribí algo en el código para que con el cuadro delimitador específico que usamos para la demostración, salte directamente a este quinto archivo en la lista. Entonces, para quienes estén prestando mucha atención al código, puede que haya notado eso. Solo quería aclarar que en general, si ponen un área de interés diferente, irá en orden archivo por archivo hasta que encuentre uno con al menos algunos datos de calidad para analizar más. Hay un resumen de cada uno de los haces que muestra cuántos disparos se retuvieron después del paso de filtrado de calidad. Y como pueden ver, en todos estos haces de potencia completa se retuvo el 100% de los datos. Entonces, en total, tenemos 335 disparos en todos los haces. Y aquí podemos ver eso. Esta sección del notebook genera 4 visualizaciones diferentes. El gráfico 1 muestra el mapa de ubicaciones de disparos que muestra dónde cayó cada disparo de Jedi, codificado por color según la elevación usando un esquema de color terreno. Esto nos ayuda a entender la variación topográfica
en nuestra área de estudio. El gráfico 2 a la derecha muestra un histograma de elevación que muestra la distribución de elevaciones. La forma nos dice sobre la topografía local. Un pico estrecho sugiere terreno plano, mientras que una distribución amplia indica terreno variado. Como podemos ver aquí, la mayoría de nuestros disparos caen entre 250 y 300 metros de elevación, que es un rango bastante estrecho. El gráfico 3 muestra disparos por haz, que es un gráfico de barras que indica la disponibilidad de datos en los haces de potencia completa. Una distribución desigual es normal debido a la geometría orbital de Jedi y la calidad de los datos. Finalmente, podemos ver un gráfico circular que muestra los resultados de procesamiento, que resumen cuántos archivos se intentaron y sus resultados. Exitoso, sin datos espaciales y sin datos de calidad. Y como mencioné antes, muchos archivos no tenían 100% de datos de calidad, pero para los propósitos de esta demostración estoy usando un ejemplo que sí lo tiene. Vamos a pasar a la visualización de formas de onda de nivel 1B. Primero produciremos un mapa interactivo, donde podrán ver el límite de la región de interés, acercar y desplazarse por el área de estudio y hacer clic en puntos individuales para ver detalles de disparo. También podrán distinguir entre diferentes haces por color y entender los patrones espaciales de cobertura de Jedi. Muy bien. Ejecutemos esta celda entonces. Tomará un poco de tiempo ejecutarse y nuestra salida se mostrará en bajo. Vamos aquí hasta el final. Primero vemos un resumen rápido de la configuración del usuario. Y hay una función llamada Select Shots by Elevation Deviation. En este segmento de código, esta función selecciona disparos basados en desviaciones estándar de la elevación media. Esto permite al usuario definir diferentes valores de desviación estándar en los que desea enfocarse en el gráfico. Entonces, hay solo 10 disparos de los 335 disparos totales que se van a graficar. ¿Cuáles de esos 10 disparos se grafican? Depende del usuario definirlo, baseándose en qué elevación les gustaría enfocarse. En el código predeterminado, como está escrito actualmente aquí, mostraré que tenemos menos 0.5 desviaciones estándar. En el código predeterminado, como está escrito actualmente aquí, les mostraré que tenemos menos 0.5 desviaciones estándar. En otras palabras, los 10 disparos que estamos graficando en las formas de onda tendrán una elevación ligeramente más baja que el promedio entre los 335 disparos totales que fueron extraídos del archivo HDF5. Entonces, vamos a ver el mapa interactivo. Los disparos de menor elevación se muestran en azul oscuro y azul, y los disparos de elevación media a alta se muestran en verde y rojo. Como mencioné, estamos mostrando disparos de elevación y ligeramente más baja que el promedio. Estos 10 disparos resaltados en el mapa están en la categoría de color azul, pero están resaltados en amarillo para que podamos ver espacialmente dónde se encuentran cada uno
y luego podemos acercar y alejar al nivel que deseen. Entonces, podemos escoger una región en el área para acercar, si gustan acercar más, o también alejar al nivel que ustedes deseen. Y ahora veamos un ejemplo que va a ser el mismo ejemplo que vimos en una de las diapositivas de la presentación, que es el disparo 2. Al acercar, creo que este aquí es el nivel máximo de zoom permitido en este mapa. Podemos ver que esta es un área bastante dispersa. No hay árboles dentro de este disparo y hay lo que parece ser pasto o arbustos pequeños en esta huella. Ahora veamos la forma de onda que corresponde a esta huella particular que está resaltada. Entonces, para ver la forma de onda, necesitamos poner el cursor dentro de esta celda y luego desplazarnos hacia abajo. Ahora les enseñaré hacia abajo para ver los gráficos a continuación. Entonces, estos son los 10 gráficos diferentes que fueron seleccionados basándose en la desviación estándar que especificamos. Están numerados aquí, donde el gráfico número 1 corresponde a la huella 1 y aquí la huella 2 es en la que nos acercamos arriba en el mapa. Y ese área en el 2 tiene mucho suelo desnudo y vegetación muy corta con pasto. Esto básicamente aparece como lo que parece un único retorno del suelo con muy mínima indicación de vegetación sobre el suelo. Por otro lado, podemos ver esta forma de onda a la derecha o también a la izquierda aquí. El disparo número 3 a la derecha muestra un retorno del suelo. Parece un retorno del suelo bastante claro aquí. Y luego alguna evidencia de vegetación sobre el suelo con la mayor parte de la amplitud de la forma de onda justo por encima del retorno del suelo. Pero luego también hay algunos retornos de forma de onda no relacionados con ruido que aparecen un poco más alto en elevación desde ese segundo pulso inicial. Y eso indica la presencia tal vez de árboles que son más altos que el biomasa cerca del suelo. Entonces, veamos en el mapa la huella 3. Si nos alejamos aquí, miramos la huella 3 y nuevamente, si hacemos clic en la huella, podemos ver información sobre el haz, número de disparo, elevación y las coordenadas. Podemos ver del mapa base es que parece haber algunos árboles saludables dentro de esta huella. Y vamos a hacer zoom para poder ver mejor. Y la presencia de árboles tiene sentido, dado que vimos retornos sobre el suelo bastante altos. Si nos alejamos un poco, pueden ver que tonos más oscuros en el área circundante vecina podrían ser evidencia de infestación de escarabajos, aquí en estas áreas más oscuros. Sabemos por colegas con quienes colaboramos que estudian estas regiones
que estas infestaciones de escarabajos, que es el nombre, el escarabajo del pino del sur, han sido muy prevalentes en años recientes en estos bosques. Entonces, si nos alejamos nuevamente, esta vez vamos a mirar la forma de onda número 1. Entonces vamos a buscar esa onda en el mapa. Podemos ver que el bosque comienza justo después de la huella 2. Parece que hay un borde aquí donde hay un dosel más densamente espeso. Y en esta primera huella, que es el número 1, podemos suponer que habrá al menos algunos retornos de vegetación sobre el suelo. Como mencioné en la presentación, queremos estar conscientes del hecho de que el mapa base usado aquí es del compuesto Esri World Imagery, que proviene de diferentes fechas basadas en adquisiciones ópticas sin nubes y está ensamblado de esa manera. Entonces, no tenemos una forma de saber exactamente, al menos no con el script escrito aquí, no sabemos exactamente cuál es la diferencia temporal entre lo que vemos en el mapa base y cuando se capturó la forma de onda de Jedi. Como pueden ver aquí del nombre del archivo, 2019 fue el año en que fue capturado y esta es la fecha juliana, 338. Entonces, aquí vemos la forma de onda de la huella 1, donde hay un retorno del suelo claro y también indicación de vegetación saludable y de bosque saludable sobre el suelo. Podemos ver múltiples picos en la forma de onda que están por encima del retorno del suelo. Esto indica la presencia de árboles y vegetación del sotobosque. Estos múltiples picos de retornos de mayor elevación están por debajo del ruido restante de la señal aquí, alrededor de 210 metros aproximadamente. Entonces, vimos un par de gráficos de formas de onda diferentes y sus ubicaciones correspondientes en el mapa. Los animo a volver al código y modificar la desviación estándar que usan para seleccionar las 10 formas de onda que les gustaría graficar. Entonces, para este ejemplo, voy a aumentar esto a 2 desviaciones estándar por encima de la media. Y luego, cuando primero voy a cambiar para 2, aquí. Y luego vamos a ejecutar la celda. Entonces, volver a ejecutar esta celda va a producir un conjunto diferente de resultados que veremos. Pero tomará un poco de tiempo volver a ejecutar. Vamos a esperar un poco. Mientras esperamos, me gustaría notar que para aquellos de ustedes que miren áreas de interés diferentes de esta región predeterminada, pueden notar que cambiar la elevación, especialmente si seleccionan disparos de mayor elevación, estos podrían ser disparos más ruidosos o disparos
con formas de onda que son más difíciles de interpretar. En este caso, hay algo de gradiente de elevación, pero no mucho. Entonces, con los 10 ejemplos diferentes que estamos viendo aquí, em, si nos desplazamos de nuevo a las 10 formas de onda, podemos ver que en todos estos casos parece haber un retorno del suelo claro, excepto por em, el que veamos aquí enseguida, que fue el mismo ejemplo que proporcioné en las diapositivas. Y fue ese ejemplo aquí, ¿no? Que el número 6, déjame ver. Sí, el número 6 aquí, donde no fue muy claro el retorno del suelo. Entonces, en áreas que tienen topografía aún más compleja que el área que estamos viendo aquí, anticiparía que las áreas de mayor elevación estarían asociadas con formas de onda que son desafiantes de interpretar, como esta que vemos el número 6. Entonces, por ahora, en interés del tiempo, concluiré esta demostración, pero siéntense libres de anotar cualquier pregunta que tengan y compartir cualquier idea para futuras mejoras del código. Con eso, le paso a Nayara para que nos guíe a través del ejercicio 2. Gracias, Savannah. Vamos a hacer un ejercicio procesando conjuntos de datos de JEDI nivel 2A usando la herramienta NASA Harmony. Nuestro objetivo es mostrar métricas de altura relativa para el análisis de estructura de vegetación. Los pasos básicos son ordenar los conjuntos de datos, hacer un subconjunto espacial y luego importar los resultados a un notebook de Google Colab. Vamos a hacer un filtrado basado en métricas de calidad existentes y luego mostrar los resultados en QGIS. Comencemos. Empezamos navegando ao repositório VegMapper. Quando cheguem aí, vayan a la carpeta JEDI. Ahí es donde están ubicadas las rutinas para procesar conjuntos de dados de JEDI. Hagan clic aquí y queremos usar el notebook JEDI L2A RSET. Y en este notebook debería tener un botón que dice abrir en Colab. Acá estamos. Vamos a hacer un clic aquí en esta carpeta. Y tenemos que hacer el sign in en Google. Si no han iniciado sesión en Google en este momento, les pedirá que inicien sesión en su cuenta de Google. Una vez que estén en el notebook de Google Colab, lo primero que deben hacer es instalar los paquetes y las dependencias. Vamos a ejecutar esas dos celdas sin cambiar las importaciones. Tomará un minuto, pero Google Colab ya tiene muchas de las bibliotecas que necesitamos, así que no necesitamos instalar todas. La primera celda. Esperemos un minuto. Pueden ignorar los mensajes de error aquí. Pasemos a la siguiente celda donde importamos los paquetes que necesitamos.
El principal es tener en cuenta es el paquete Harmony, que nos da una API para conectarnos a la NASA y solicitar el subconjunto espacial de las órbitas de Jedi. Estos son archivos realmente grandes, así que estamos tratando de hacer el subconjunto espacial en la nube y solo descargar los archivos más pequeños. Ahora necesitamos autenticarnos con NASA Earth Data. Si no han registrado en Earth Data, pueden hacerlo, es gratis. Voy a ingresar mis credenciales aquí. Bien. Si sus credenciales están actualizadas, les dará una marca de verificación verde. Luego, lo siguiente que deben hacer es cargar su área de interés. Yo estoy usando un archivo GeoJSON que voy a importar aquí. Voy a mis archivos locales y lo importo. Ok. Y aquí está mi archivo. Simplesmente arrastran el archivo a Colab. Ahora, cuando presionamos reproducir, va a solicitar la ruta a este archivo. Pueden hacer clic en estos tres puntos aquí, copiar la ruta y pegar aquí. Esencialmente, esta es una carpeta llamada Content y este es el nombre del archivo. Verifiquen para asegurarse de que el GeoJSON esté correcto. Podrían tener un problema si su GeoJSON es muy complejo. Y en este caso, van a tener que simplificarlo. Pero lo que tenemos solo es un cuadrado, así que fue aceptado sin problemas. Puedo mostrarles brevemente dónde está el sitio y qué tan grande esta área es. Esto es Brasil y el sitio con el que estamos trabajando está en la selva atlántica, en la parte sureste del país, por acá. Elegí este sitio porque tiene una variabilidad muy buena en firmas estructurales que nos ayudan a obtener intuición sobre lo que están diciendo las métricas de altura relativa. Tiene aquí algo de agua, algunos fragmentos de bosque, algo de agricultura, algunas áreas urbanas y mucho suelo desnudo. Entonces, aquí esta será esta área en San José dos Campos. La expectativa es que la altura del dosel va a nos mostrar las diferencias entre fragmentos de bosque y también entre fragmentos de bosque y granjas. Para el paso 4, vamos a definir el rango de fechas para el subconjunto y también definir dónde queremos guardar los resultados. Para ejecutar esta celda, voy a poner el rango completo de observaciones de Jedi
desde 2019 hasta el presente. Voy a definir una carpeta para guardar mis resultados. Guardaré aquí en esta carpeta Content. Nuevamente voy a los 3 puntos, copio la ruta y pego. Ahí es donde se guardarán los archivos. Siguiente paso, estoy llamando al cliente Harmony. Para este tamaño de área de interés va a tomar aproximadamente 10 minutos. En interés del tiempo voy a saltar a los archivos resultantes aquí, pero cuando ejecuten sus celdas, por favor esperen 10 minutos y verán los archivos siendo generados. Para el paso 6, estamos guardando el archivo. Como ya tengo mi archivo, no voy a ejecutar esta celda, pero si ejecutan la celda Harmony y esperan 10 minutos, tendrán archivos allí. Va a se llamar h5files.txt. Van a tener un archivo de texto. Si lo abro, no tiene los conjuntos de datos de Jedi en sí mismos. Esos son apenas enlaces. Para el siguiente paso, vamos a definir cómo vamos a filtrar más estos archivos. Voy a usar algunos criterios que se aplican comúnmente a este conjunto de datos de nivel 2A. Si ejecuto esto, uno de los criterios usados comúnmente es la sensibilidad. La sensibilidad es la cobertura máxima del dosel a través da qual el LiDAR puede detectar el suelo con 90% de probabilidad. Como estoy trabajando en un bosque tropical, voy a configurar esto en 0.9. Luego, el valor mínimo de RH95. Por ejemplo, si quieren excluir áreas donde tiene altura del dosel igual a 0, usualmente pongo 1, luego verdadero o falso para los datos nocturnos. Estoy poniendo falso solo para obtener tantos disparos como sea posible. Pero una forma de obtener conjuntos de datos con mejor relación señal-ruido es seleccionar solo nocturno. Pero por ahora solo voy a poner falso, así que obtenemos disparos de día y de noche. Y mis entradas fueron validadas aquí. En este punto 8,
Solo estamos ejecutando la función. Así que vamos para el paso 9. Este es el último paso. Vamos a elegir la ubicación del archivo de entrada. Copiamos y pegamos aquí. Y este es el archivo de salida. Y podemos llamarlo, podemos ponerlo en la misma carpeta. Y definimos el nombre del archivo. Tomará aproximadamente 10 minutos para hacer el procesamiento. Y ya tengo este archivo generado. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a QGIS para explorar los datos. Para poner esto en QGIS, vamos a descargar el archivo CSV y luego podemos traerlo en QGIS como una capa vectorial. Hagámoslo. Ok, en el último paso, hacemos clic en los 3 puntos y bajamos el archivo. Vamos a agregar a esta capa de QGIS. Solo elija una capa de texto delimitado y naveguen a la ubicación de su archivo. Vamos a buscar nuestro archivo. Aquí está. QGIS intentará encontrar las columnas de latitud y longitud por ustedes. ¿Adivinó correctamente? Así que solo haremos clic en OK y cerrar. Entonces aquí están mis disparos. Ahora quiero cambiar la visualización para mostrar RH95. Entonces, en lugar de un solo símbolo, vamos a usar este graduado usando RH95. Escogemos el color y clasificamos. Ok. Aquí están nuestros puntos. Entonces, este es el rango de mis datos. Va básicamente desde 1. Recuerden que pedimos filtrar valores menores a 1. Y la altura máxima del océano aquí es aproximadamente 24 metros. Tenemos algunos valores atípicos, lo cual no es raro. Ya podemos filtrar disparos donde RH 95 es mayor que 60 o 80 metros, dependiendo de su bosque. Ahora mirando este paisaje, lo primero que vas a notar es que tiene un muestreo algo irregular. No tiene cobertura completa de pared a pared, pero
Aún así, está dando información muy importante e interesante. Cada uno de los puntos tiene un valor que representa la altura máxima del dosel para los fragmentos de bosque. Las áreas del suelo desnudo se ven naranja y rojo, como se esperaba porque tiene menor altura del dosel. Y las áreas boscosas tienen valores más altos. También pueden ver las variaciones entre fragmentos de bosques. Algunos son más altos que otros. Necesitan hacer algunas suposiciones sobre la variabilidad espacial en este paisaje para derivar métricas al tamaño del parche, ya que no estamos cubriendo parches enteros. Vamos a ver hacia oeste. Esta zona es una zona agrícola con caña de azúcar. La altura está entre 3 y 6,2 metros. Lo cual tiene sentido. También tiene disparos en áreas urbanas, como son casas. Tenía altura más baja, entre 3 y 6 metros, este punto acá. Yo espero que puedan explorar este paisaje. Pero, por supuesto, su mapa base puede tener propiedades temporales que no coinciden con los disparos de Jedi, así que tengan esto en cuenta. La otra cosa a tener en cuenta es que a veces no tiene disparos en el bosque. Casi pueden ver como si fuera interrumpido. Eso está sucediendo porque los filtramos, ya sea porque la sensibilidad era baja o porque podrían haber seleccionado solo noturno y que fue adquirido durante el día. Entonces, lo que podemos hacer para cada uno de esos sitios es experimentar con las variables de filtrado. Sé que esto se discutirá con más detalle en otros módulos de este tutorial. Gracias a todos por atención y estoy disponible para responder cualquier pregunta que puedan tener. Con esto, los devuelvo a Savannah y Savannah puede resumir la discusión. Muchas gracias. Gracias, Nayara. Ahora voy a dar un resumen de la sesión 1, Introducción al LiDAR de forma de onda completa. Para resumir los puntos clave de hoy, el LiDAR es un sensor activo que mide la estructura 3D. La forma de onda completa de Jedi nos da un perfil detallado de la vegetación. Las métricas de altura relativa, o RH, nos permiten cuantificar esta estructura. Y, finalmente, aunque Jedi es una herramienta muy poderosa, es importante tener en cuenta sus limitaciones, como la cobertura del muestreo, la incertidumbre de la geolocalización y la incapacidad de ver a través de las nubes. La parte 2 de esta capacitación va a ser la semana que viene, el día 30 de octubre.
En la parte 2 podrán, uno, describir más detalladamente las fortalezas y las limitaciones de la misión Jedi y sus datos. 2. Podrán identificar los productos de datos de Jedi y sus características de elevación, altura del dosel, estructura de la vegetación y biomasa. Y 3. Podrán acceder y visualizar conjuntos de datos de Jedi para un área de interés utilizando herramientas de libre acceso. Aquí hay una lista de referencias y recursos que puedes consultar después de la capacitación y también para la tarea. La tarea para esta capacitación estará disponible a partir del 6 de noviembre después de la tercera y última sesión. Se podrá acceder desde la página web de la capacitación. Las respuestas deberán enviarse a través del formulario del Google. La fecha de entrega es el 20 de noviembre de 2025. Recibirán un certificado de finalización del curso si, 1, asisten a los 3 seminarios web en vivo y esa asistencia se registra automáticamente. Y 2, si completan la tarea antes de la fecha límite establecida. El certificado se enviará por correo electrónico aproximadamente 2 meses después de completar el curso. Aquí encontrarán la información de contacto de los 2 instructores de esta sesión. También adjuntamos el enlace a la página web y al canal de YouTube de ARSET en esta diapositiva para futuras consultas. Muchas gracias a todos por su participación. Y ahora comenzamos una segunda ronda de preguntas y respuestas. Ok, comenzamos con pregunta 19. ¿Cuál es el criterio para elegir cuándo un producto es de calidad? Los criterios de calidad de Jedi se aplican mediante banderas o flags en inglés específicas en los datos. Entonces, para obtener datos de alta calidad, deben filtrar usando el quality flag igual a 1, como vimos en las demostraciones, y esto indica que los 6 algoritmos de identificación del suelo coincidieron dentro de 2 metros. Y si esa bandera no es igual a 1, eso significa que hay incertidumbre en la detección del suelo y ese disparo debe ser excluido. 2, usamos algo llamado sensitividad, que debe ser mayor que 0.9. Este umbral asegura suficiente intensidad de señal para mediciones confiables. Entonces, eso aplica principalmente a los datos de nivel 2A. El degrade flag usamos igual a 0 para indicar que el disparo no se tomó durante condiciones subóptimas. Entonces, si el degrade flag es igual a 1, excluya el disparo. Hay, como mencionamos en las diapositivas y en la diapositiva sobre la incertidumbre de geolocalización, recomendamos un otro filtrado espacial para asegurar cobertura terrestre homogénea dentro de más o menos 45 metros de diámetro, 25 metros para la huella original de Jedi y más 20 metros aproximadamente para un buffer de incertidumbre de geolocalización. Esto nos ayuda para evitar muestrear tipos mixtos de vegetación. El código de demostración muestra cómo aplicar esos filtros y como ven en los resultados de procesamiento, típicamente solo una fracción de disparos pasa a todos esos filtros de calidad. Ok, ¿algo para agregar, Nayara? No, no tengo nada. Gracias. Sí, sí.
Continuamos entonces con pregunta 20. Voy a ver aquí. ¿No puedo descargar los datos para realizar análisis locales? Sí, pueden descargar los datos de Jedi para análisis locales. Y como con la demostración de Nayara mostró, hay varias formas. Uno es usando el código del ejercicio, el cuaderno de Google Colab, demuestra exactamente cómo descargar esos datos usando la biblioteca Earth Access de Python. También otra opción es descargar directamente de NASA Earth Data Search, que es earthdata.nasa.gov, buscar los datos Jedi para su área de interés y descargar archivos HDF5 directamente a su computadora. También hay opciones que no solo son de Python, pueden también usar el R, específicamente la biblioteca R Jedi, para descargar datos directamente a su máquina local. Y además creo que Appears también es una herramienta de NASA que les permite extraer datos de Jedi para su área de interés y recibirlos por correo electrónico como archivos CSV o GeoTIFF. Ok. Pregunta 21. Los colores azul, amarillo, verde, ¿qué se ven en el ejercicio número 1, que era el ejercicio, bueno, el que di? ¿Qué significan? Esos colores representan básicamente una categorización de elevaciones. Entonces, los rojos correspondían a alturas más elevados. Déjame confirmar eso. Se desconectó. Pero sí, con elevaciones más elevadas corresponden a colores rojos. Los que son en elevaciones medias, usando la bandera Elevation Zero, Bin Zero, y los más bajos son de color azul. Eso es para la demostración 1, el código de la demostración 1. Ok, pregunta 22. En el caso del ejemplo que estamos viendo, solo tenemos datos Jedi de la parte norte y oeste del EOA, ¿es cierto? Sí, del rectángulo en blanco. Sí, eso es porque, como está escrito el código, el notebook, estamos concentrando solamente en un archivo. Acuérdense que podríamos haber escogido cualquier otro de los 20 que fueron procesados, pero para disminuir el tiempo que se requiere para procesar y poner esos datos en el mapa, escogí nada más un archivo de HDF5 para la demostración. Entonces, eso es un archivo específico, pero si hubiéramos escogido, por ejemplo, déjeme subir aquí en el código, porque nos da esa lista, ¿no? De todos que fueron procesados. Nosotros usamos uno de 2019, día 338 del año, que es el calendario juliano, pero también podríamos escoger uno de los otros gránulos y esos otros archivos se corresponderían a lugares diferentes en el mapa. Okay.
Pregunta 23. ¿Podrías especificar nuevamente cómo analizar los 10 gráficos de retorno obtenidos? ¿Cómo sabes qué es vegetación sana y cuándo no? Ok, esta pregunta es importante y difícil, ¿no? Porque no sabemos 100% con confianza total si es vegetación sana o no, usando Jedi. No es suficiente información. Pero podemos tener evidencia usando Jedi como un tipo de evidencia para, en primer lugar, identificar el retorno del suelo, ¿no? Porque eso es lo más obvio, usando porque en la demostración que hice, eso fue nada más como visual, ¿no? Como análisis visual. Entonces, solo con eso, normalmente cuando hay un pico de elevación más bajo con amplitud, que es nada más uno, este es donde el láser alcanzó el suelo y en esos casos es normalmente muy obvio. Para identificar retornos de vegetación, los picos por encima del suelo representan láser reflejándose de hojas, ramas y dosel. Múltiples picos normalmente corresponden a múltiples capas del dosel. Pero es posible, por ejemplo, si un bosque está sufriendo mucho y por ejemplo, de una infestación en donde no hay muchas hojas que sobrevivieron, pero todavía hay ramos en los árboles y tal vez hay algunas hojas, entonces es posible que todavía aparecería en la forma de onda varios picos encima del suelo que fueron reflejados porque todavía hay biomasa, ¿no? No se desapareció totalmente, pero tal vez se disminuyó, no sé esa palabra, pero creo que sí me entendieron, que es posible que por causa de una infestación o otra cosa que está poniendo en riesgo la vegetación, que observaríamos una forma de onda con los picos encima del suelo con menos amplitud. Entonces, no es garantizado si observamos múltiples picos que es vegetación sana, pero es más probable que sí lo es si observamos picos por encima del suelo y esos picos son de amplitud mayor. Y también quería decir que Jedi mide la estructura física, ¿no? La altura, densidad, pero no condición fisiológica. Entonces pero si nada más quería enfatizar eso, porque es bastante importante. Entonces no podemos distinguir entre árboles sanos y estresados si tienen la misma estructura física. Si tienen menos hojas, eso tal vez mudaría un poco el waveform o la forma de onda, pero no necesariamente mucho. Así que es muy difícil inferir la salud de un árbol solamente usando Jedi. Entonces, sí, la última cosa que quiero decir sobre esto es que Jedi es una herramienta buena para identificar posible daño o mortalidad, pero es muy importante agregar con más información y conocimiento local de la región y colección de datos en el suelo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si observamos retornos débiles por encima del suelo, altura reducida comparada con áreas circundantes, eso sería una indicación de posible daño o mortalidad. Pero para verdadera evaluación de salud necesitaríamos básicamente combinar Jedi con otros datos
de satélites ópticos y también datos del suelo. Ok, muy buena pregunta y ya como vieron que es más complicado que solamente poder identificar que la vegetación tiene salud o no. Ok, pregunta 24. En este caso, vemos altura total. ¿Cómo podemos restarle la altura del terreno para tener solo altura arbórea? El procesamiento de JEDI ya hace eso para nosotros. Entonces, las métricas RH están calculadas relativas al suelo, no a la elevación absoluta. Entonces, el procesamiento entre nivel 1B y 2 hace eso automáticamente. Entonces, es así que funciona. Comienza con el Elevation Bin 0, esa bandera. Y este campo en el nivel 1B es la elevación del suelo de referencia del DEM, del Digital Elevation Model, del modelo digital de elevación. Y después el procesamiento de nivel 2A. Acuérdense que hay esos 6 algoritmos, ¿no? de identificación del suelo. Encuentran el pico de retorno del suelo que estábamos practicando solamente visualmente, identificando con esos ejemplos que vimos. Y esos 6 algoritmos identifican la elevación del suelo. Y después las métricas RH son todas calculadas como alturas sobre el suelo identificado. Entonces, RH98, por ejemplo, si es igual a 30 metros, eso significa que el dosel está 30 metros sobre el suelo, no 30 metros sobre el nivel del mar. Ya está hecha la resta por... no, creo que voy a parar la respuesta ahí, pero también dejaré más información en el documento que vamos a publicar después de esta capacitación con las respuestas más completas. Pero sí, buena pregunta y muy importante. Pregunta 25. ¿Se puede usar este código para la creación de material y generación de artículos? ¿Es de acceso libre? Sí, absolutamente. Todo el código de los ejercicios de ARSET son de acceso libre y puede usarse para crear materiales, generar artículos de investigación, proyectos de tesis y aplicaciones operacionales. Y les pedimos que que reconocen los autores y como ¿cómo se dice? Como usan en su bibliografía una cita, ¿no? Con toda la información de los notebooks y de la capacitación. Y es muy bueno que están pensando sobre eso, porque cuando tienen la oportunidad de compartir sus métodos y código, y si pueden también modificar nuestro código en sus propios repositorios, pueden compartir ese código modificado con la comunidad, y eso promueve la reproducibilidad. Y los datos de JEDI mismos también son completamente gratuitos y de acceso abierto sin restricciones. Entonces, nuestro objetivo aquí en ARSET es hacer la teledetección de NASA accesible a todos. Entonces, siéntase libre de usar estos materiales para avanzar sus investigaciones y aplicaciones. 26. ¿Cómo se haría para aplicar a nuestra zona de estudio? ¿Se podría usar el mismo código cambiando algunas variables como coordenadas, alturas? Sí, eso exactamente es la idea.
ustedes pueden adaptar el código para su propia zona de estudio, cambiando unas pocas variables clave. Entonces, eso sería el área de interés, ¿no? El AOI. En el código, la línea donde dice AOI, B, D, O, X, y reemplacen con las coordenadas de su área de interés. Y asegúrense que su área esté entre 51.6 norte y sur grados, porque esos son los límites de cobertura de Jedi. También si quieren cambiar la fecha, si no quieren todos los datos de Jedi, pero quieren nada más de un año específico, también pueden modificar esas fechas. Y pueden también ajustar filtros de calidad. Y acuérdense que esos dos filtros que tenemos en la demostración, recomendamos usar, pero además recomendamos cuando escogen otras áreas de interés que tengan cuidado y que también solo se concentren las observaciones o los análisis de Jedi en áreas homogéneas, usando un buffer, ¿no? De 45 metros más o menos. Entonces, eso es otro filtro que recomendamos que tomen cuando están aplicando el código a sus zonas de estudio. Pregunta 27, que va a ser nuestra última pregunta porque ya estamos llegando al final de la capacitación. Las formas de ondas, ¿de qué tipos de atributos estarían representando? Además, ¿por qué se devuelve 10 formas de onda diferentes sobre una misma fecha o sobre una colección de imágenes? Sí, las 10, escogí ese número, es más o menos arbitrario, no quería tantos para ser demasiados para poder como ver rápidamente, ¿no? Para la demostración, pero ustedes pueden modificar eso en el código. Si quieren ver más, pueden modificar eso y mostrar más de 10, si gusten. Y la primera parte de la pregunta, diré que las formas de onda representan la distribución vertical de superficies reflectantes. Entonces, en bosques sería como árboles, el sotobosque y el suelo, ¿no? Y esas formas de onda representan esa distribución vertical de superficies dentro de una huella de 25 metros de diámetro. Entonces, los atributos representados son altura del dosel, ¿no? Que podemos calcular de las alturas relativas, los RH métricas. Y también la indicación de múltiplos picos de las formas de onda normalmente se corresponden a múltiples capas del dosel. También usando esa información podemos entender un poco sobre densidad de vegetación, en donde amplitud y anchura de los picos corresponden generalmente a densidad de vegetación, pero también hay algunos, en las siguientes sesiones verán qué tipos de algoritmos existen para entender más sobre esa densidad de vegetación y también biomasa, en donde usan ecuaciones alométricas para modelar las relaciones entre las alturas relativas, los RH métricas, con la biomasa para varias regiones del mundo. Ok, entonces con eso paramos para la sesión 1 y regresamos la semana que viene para sesión 2 de esta capacitación. Muchas gracias por su participación y publicaremos el documento de preguntas y respuestas en algunos días para responder a todas las preguntas que no había tiempo para responder
hoy en esta sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Tchau, tchau. Gracias. Obrigada. Gracias a todos.